Vamos a hablar de la televisión, eso sí, para criticarla, que para eso somos la radio. No, es broma, la televisión tiene muchas cosas buenas, pero no precisamente nos las encontramos cuando zapeamos una vez terminado ese prime time nocturno. Ya saben, cuando termina la serie o la película de turno y aparecen esos programas que casi parecen un escaparate de los horrores, en el que aparecen brujos y adivinos de todo tipo y que están acaparando una buena parte de la parrilla. Al final son muchas horas las que pasan dentro de esa franja, sobre todo nocturna y hasta madrugada. Su objetivo es aprovecharse de las personas que tienen algún problema grave a lo que no pueden encontrar una solución clara. La excusa suya, pues dicen que tienen una capacidad para ver el más allá, el más acá y el más al otro lado, no sé, dicen que conocen el presente, el pasado, el futuro y además la solución de nuestros problemas. Evidentemente es un negocio que se basa en las mentiras y también en la cara dura de esas personas y por supuesto de quienes les contratan y de quienes están atrás, y se aprovechan de personas normales, con problemas, pero que todavía nos sigue sorprendiendo que sigan cayendo en este tipo de negocio. Nosotros queríamos conocer un poquito más sobre este negocio y lo vamos a hacer con nuestro invitado. Él es Ismael Pérez, el director ejecutivo de ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, al que saludamos ya en esta tarde, en este mediodía. Ismael, buenos días, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Es que, como no hemos comido, aquí le llamamos buenos días a los que todavía no hemos comido. Bueno, Ismael, como comentaba Leire, abundan en la televisión este tipo de programas, y no solo los de adivinar el futuro, sino esos Call TV, que el único fin que tienen, y por eso están en ese espacio, es el de recaudar dinero. No hacen mucho más, ¿no? Sí, evidentemente es la finalidad para la que han sido creados. Y lo primero que hay que dejar claro y para la audiencia es que realmente, esta gente no tiene ningún tipo de poder paranormal que les permita ver el futuro, el pasado, ni nada más. Esto lo sabemos porque evidentemente esto se ha investigado. Es decir, normalmente se nos vende mucho que la ciencia no se dedica a investigar estas cosas y que lo da de lado, pero no es cierto. Imaginaros que un científico descubre que realmente se puede ver el futuro. O sea, el primer Nobel se lo dan fijo. Pero sí que ha habido interés. Por ejemplo, por no apabullar, en 1994, en The Journal of American Society of Physical Research, se hizo un recuento de las investigaciones que se habían hecho y que evidentemente no había ninguna predicción ni eran capaces de adivinar el futuro ni el pasado. Entonces, sabemos que esto no es así, que no funciona, o sea, no tienen poderes ni adivinan. Entonces la cuestión es, ¿por qué la gente cree que funciona? Y es lo realmente interesante. Y la respuesta se encuentra en la psicología humana. Y la verdad es que, tenemos un cerebro prodigioso que nos permite escribir poesía o escribir las ecuaciones de la relatividad de Einstein, pero al mismo tiempo somos muy fáciles de engañar. Y esto es básicamente lo que hacen los videntes, nos engañan. Algunos lo pueden hacer incluso deliberadamente, es decir, realmente saben que no tienen poderes y se quieren aprovechar de la mala situación de las personas o del desamparo que sienten algunas. Y otros lo hacen incluso hasta sin darse cuenta, porque se puede hacer así. Lo que ellos utilizan es una técnica que se llama lectura en frío. ¿Y en qué consiste? Esto más o menos consiste simplemente en obtener información de la persona a través, por ejemplo, de lo que ella misma expresa, de cómo lo expresa, de su presencia, de su aspecto, de su edad, de sus gestos. De hecho, por ejemplo, la presencia física en el caso de los programas de televisión no se da, porque suele ser por teléfono. Pero si os dais cuenta, lo primero que hacen es preguntar qué es lo que te preocupa. Es decir, si tú realmente puedes predecir el futuro o ver más allá, claro, no haría falta preguntarlo. Dímelo tú, ¿no? Claro, lo deberías de saber, pero evidentemente no lo sabe. Y si os dais cuenta es bastante sencillo. Todos nos consideramos que somos más o menos personas distintas o que no somos como el común de los mortales, ¿no? Nos sentimos especiales con nosotros mismos, lo cual es perfectamente lógico y normal. Pero la realidad es bien distinta. Entonces, basta ver un programa de estos para que la inmensa mayoría de la gente, si os fijáis, siempre se interesa por lo mismo: el amor, la salud, el trabajo. A lo mejor hay personas que tienen otras preocupaciones, pero principalmente eso es lo que hay. Y en tiempos como los de ahora, seguro que en el tema del trabajo y el dinero, no te desencaminarás mucho si comentas algo de eso. Claro, por ejemplo, la situación de la crisis actual, evidentemente va a haber
un incremento de estos servicios, pues la gente lo va a demandar porque se siente desamparada. Y ellos lo que hacen es aprovechar, pues eso, esa técnica de lectura en frío que podemos practicar cualquiera, simplemente cuando vayáis en el autobús o bajéis a la calle, echáis un vistazo a la gente e intentáis a deducir cosas simplemente por cómo va vestida, por la gente que lleva al lado. Es incluso entretenido, pero veréis que con un poquito de práctica no es realmente difícil, o sea, se pueden adivinar muchísimas cosas. Entonces sí podemos decir que son habilidosos, ¿no? En eso de intentar, no sé, concentrarse en lo que el otro les está diciendo. Claro, sí, son gente que tiene, por así decirlo, una capacidad social de comunicación muy bien, muy buena, muy desarrollada. Otras personas pues no lo tenemos tanto, pero otras personas son muy observadoras y además que, es decir, no es un blanco y negro, sino es, por así decirlo, cuestión de probabilidad. Imagínate que estás pues por Bilbao y ves una persona más o menos parece oriental con una cámara de fotos haciendo fotos. No hace falta, dices, bueno, pues es un turista que ha venido a ver la ciudad de Bilbao. Sí, puede que no sea eso, puede ser que sea, yo qué sé, un arquitecto que está haciendo fotos para ver cómo reseñar un edificio, pero lo más probable es que sea lo otro. Además, a estos hay un defecto en la psicología humana que se conoce como efecto Forer, que lo que nos hace es que personalizamos los datos de la información como si fueran exclusivos o propios de nosotros, cuando en realidad es una generalización. O sea, tú puedes escuchar predicciones que te dicen, te llamas en esta situación de crisis laboral y dices, oye, estoy preocupado pues por mi situación laboral, y te pueden decir, bueno, vas a experimentar cambios en el entorno laboral. Realmente no te ha dicho nada. No, la verdad es que no. Pero esa persona, que evidentemente si llamas porque cree, cuando vaya al trabajo, si por ejemplo le cambian a su compañero, lo va a sacar a que el vidente ha acertado. Si le cambian de proyecto, lo va a sacar a que ha acertado. Si le cambian el menú de la cafetería donde trabaja, lo va a sacar a que el vidente ha acertado. Si le despiden, es que ha acertado. Si le suben, es que pase lo que pase, esa persona, por el contexto, lo particulariza. Y lo que va a suceder es que va a recordar, no que le dijo que iba a tener un cambio, sino va a recordar que le dijo que es que a su compañero le iban a cambiar. Sí. Entonces es más o menos, por así decirlo, la psicología humana, que tiene ciertas debilidades y, bueno, somos fáciles de engañar. Otro defecto que tenemos, y esto ya lo anunció Francis Bacon, es que nos acordamos de los aciertos, pero olvidamos los fallos. Entonces, si tú coges a lo mejor un vidente que sea un poquito más explícito, que no juegue con excesiva ambivalencia y que, por así decirlo, se moje más, a lo mejor te hace 20 predicciones, por así decirlo, predicciones que fueran predicciones de verdad. Y acierta una, tú recordarás ese acierto, pero olvidarás el resto. Yo es que no sé si fue a Rappel o alguno de los famosos videntes que salen por televisión, que le preguntaron por el sexo de uno de los hijos de Leticia. Entonces, claro, ahí entra el mundo de la probabilidad, porque le pueden decir, ¿qué va a ser Rappel, el hijo de Leticia? ¿Niño o niña? Entonces, claro, puedes tener ese 50% de probabilidades. Claro, es decir, el 50% de las veces acertará. Entonces, cuando aciertas, le da bombo y dirá, mira, ¿cómo voy a acertar? Ya tampoco era tan difícil, ¿no? El 50% siempre se va a acertar. Esto, lo de recordar los aciertos, hay una experiencia muy común que tenemos prácticamente casi todas las personas, nos ha pasado, y que lo demuestra muy bien. Estáis en casa y estáis pensando en un amigo o en un familiar, suena el teléfono, descolgáis y de repente es esa persona. Mucha gente piensa que es telepatía, además, que no cuántas veces está pensando en esa persona y no ha llamado a nadie, o incluso ha llamado a alguien y no era esa persona, pero de eso no nos acordamos de lo que es más llamativo. Es curioso, y eso seguramente sí que tenga explicación científica, ¿no? O psicológica, por lo menos. Claro, es decir, el cerebro humano lo que hace es muchas veces buscar patrones. Vale, esto es debido a cómo hemos evolucionado. Esto es, bueno, es una ventaja cuando éramos unos homínidos. Imaginamos que estamos ahí perdidos en la selva y entre la maleza nos parece ver un tigre. Entonces, puede que sea o que no sea un tigre, ¿no? Pero el cerebro te construye la imagen y dice, oye, ahí hay un tigre. Entonces, si sales corriendo y no hay un tigre, pues no pasa nada. Ahora, si dices, no es un tigre, mi cerebro me está engañando y te quedas, si es un tigre, te come y no sobrevives y por lo tanto no pasa tus genes a la siguiente generación. Por lo tanto, el cerebro está programado, por así decirlo, para ver patrones donde no los hay. A veces acierta, es bueno, y a veces, pues bueno, pues como estas cosas de la psicología y demás, vemos patrones que realmente no son ciertos, pero los asumimos como si fueran ciertos. De hecho, esto es muy fácil de ver cuando juegas en las nubes a buscar figuras. Evidentemente no hay figuras de verdad, pero el cerebro las ve. Entonces, son todo defectos, por así decirlo, de procesamiento de la información o psicológicos que los tenemos todo el mundo. Es decir, no es que el creyente o que cree en estas cosas
tenga sus efectos y los demás no, los tenemos todos. La diferencia es que, bueno, tal vez deberíamos de conocerlos para saber lo vulnerables que somos y lo fácil que es engañarnos. Y sobre todo cuando nos dicen, dime. Pues estaba pensando, Ismael, que siendo tan fácil engañarnos a nosotros mismos, ¿puede darse también el caso de que alguno de estos videntes o futurólogos también de alguna manera se engañen a sí mismos y no crean que están mintiendo, sino creen que de verdad tienen desarrollado algún sentido o un cierto sentido? Sí. Eso puede pasar, porque a veces les ves con una convicción que dices, o me está mintiendo a la cara, pero sin ninguna vergüenza, o este hombre de verdad sí cree que ve el futuro. Sí, seguro, es decir, al igual que seguramente hay farsantes que saben que están, por así decirlo, pues eso, engañando a la gente, estoy convencido de que hay gente que realmente piensa que tiene esa capacidad. Pues digo, esto de la lectura en frío, esta capacidad de ver, o sea, obtener la información del tono de la voz, de los gestos, de cómo actúan las personas, hay gente que lo tiene muy desarrollado de forma innata. Entonces, puede parecer que tienen un poder si no saben exactamente lo que están haciendo, o sea, cuál es la base psicológica de eso. Evidentemente, o sea, hay gente que yo estoy convencido que piensan que tienen algún tipo de poder y que lo hacen con la mejor de sus intenciones, al igual que hay otros que lo hacen simplemente para sacar pasta y engañar a la gente. Pero claro, es peligroso porque, en fin, si tú tienes algún tipo de problema, sea el que sea, vamos, yo a los oyentes les recomiendo que hablen con su familia y sus amigos, que seguro que les pueden dar mejores consejos que una persona que no les conoce. Y luego además está ese propio regustillo de aquellos que acuden a este tipo de programas, y no solo los programas, porque me estaba acordando yo de esas columnas en todos los periódicos del horóscopo, que siempre nos preguntamos, ¿quién redactará esto del horóscopo? Que vas como una loca, a ver, Scorpio, a ver qué dice hoy. Y yo creo que es el propio regustillo de decir, a ver qué me va a pasar hoy, como las galletas de los chinos. Yo creo que tenemos esa, pues no sé, esas ganas de conocer el futuro, eso es innato, ¿no?, en el hombre. Sí, claro, evidentemente, es decir, el querer saber qué es lo que va a pasar es algo innato a la condición humana. De hecho, lo que es la ciencia, lo que busca es eso, es decir, saber qué va a pasar. Y uno de los mejores ejemplos es cuando salen los astrónomos y te dicen, pues tal día, tal hora, hay un eclipse de sol que se va a ver de tal sitio y tal sitio. Eso es predicción de futuro, es decir, oye, esto va a pasar. Lo que pasa es que, claro, intentar predecir el comportamiento humano con todas las interacciones sociales y tal que hay es prácticamente imposible, eso no se puede hacer. Y de hecho podéis utilizar, pues eso, la comparativa de cómo un astrónomo predice lo que va a suceder con lo que dice un astrólogo que va a suceder. O sea, no hay comparación, no te dice a qué hora y en qué sitio tienes que estar para ver algo, y el otro es que, bueno, pues que a lo mejor vas a tener cambios, a lo mejor es a la persona. Claro, lo típico, es que vas a tener suerte, y eso que es que me va a tocar la lotería, me va a atropellar un coche y no me va a matar. ¿Qué es eso de tener suerte? Y luego, hasta en los horóscopos tienes la versión, cuando hablan del amor, es que a mí me hace mucha gracia leerlos. Si tienes pareja, pasará esto. Si no tienes, no sé, entonces ya tienes todas las opciones y dices, qué maravilla. Claro. Porque cuando te dicen tu pareja, y si no tengo, pues entonces ya dejas de leer. Pero cuando hay hasta horóscopos que ya te ofrecen posibilidades, si tienes pareja, si no tienes, si vas a encontrar. La verdad es que es un poco de chiste el tema ese, ¿eh? Sí, la verdad es que es, claro, es decir, o sea, y además que te dicen, no, es que miro las estrellas y demás, que bueno, es todo una parafernalia, nada tiene que ver lo que ellos dicen con la realidad del firmamento, pero claro... porque Ismael, hay un tipo de programa, no recuerdo el nombre de la presentadora, pero viene a decir algo así como, Scorpio, Júpiter está sobre tu no sé qué, o sea, al final se están refiriendo a la ciencia, que eso hay unos profesionales que han hecho sus carreras de física y demás, y que estudian los planetas, pero ¿qué tiene que ver Júpiter con si voy a tener yo novio o no? Nada, no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, por seguir el ejemplo, Júpiter es un planeta del sistema solar, como sabéis, es el más grande del sistema solar, caben 1000 planetas como la Tierra dentro de Júpiter, y está hecho principalmente de, bueno, hidrógeno y demás. A ver, que el hidrógeno de Júpiter me vaya a afectar a mí, pues... ¿Cómo que complicado? Claro, es un poco ridículo. Pero las pseudociencias, la astrología de hecho es un claro ejemplo, utilizan mucho el lenguaje científico porque así da como una cierta patina de respetabilidad, ¿no? Tú hablas de las estrellas, las constelaciones, da igual que sepan lo que es o no, pero esa jerga al oyente ya la hace sentir, esta persona sabe que está hablando de algo complicado, o sea, como si tuviera realmente una técnica debajo que le permite, bueno, realmente, bueno, pues utilizar los horóscopos, las cartas del tarot, los pozos del café o cualquier otra cosa, es decir, simplemente es tener una especie de técnica para que parezca que haces algo complicado, que no es algo que alguien se pueda sentar y hacerlo sin más. Y lo de los horóscopos, pues bueno, evidentemente, sabes que las constelaciones que ellos utilizan, que son las 12 del zodiaco, para empezar, las constelaciones en sí ni siquiera existen. Es decir, tú tienes estrellas, ¿vale? Están repartidas por la galaxia, y entonces lo que hemos hecho los seres humanos
a lo largo de la historia es mirar las estrellas y formar figuras que representaban normalmente los mitos de esa época. De hecho, en el hemisferio norte tenemos constelaciones como, por ejemplo, saliendo del zodiaco tenemos Casiopea, por ejemplo, o Perseo, que son cosas de la mitología griega. Si te vas al hemisferio sur, te encuentras la constelación de la Cruz del Sur. ¿Por qué? Porque los primeros navegantes que pasaron por allí y pusieron nombre a esas constelaciones eran cristianos. Pues ¿qué buscaban? Pues las cosas que para ellos eran importantes. La Cruz del Sur, también está la quilla del barco. Entonces, las estrellas de una constelación no tienen nada que ver unas con otras. Claro, claro. Una puede estar muy cerca y otra puede estar tremendamente lejos. Entonces, luego, de la forma que tienen esas constelaciones, de donde ellos sacan, por así decirlo, lo que se supone que eres. No, si eres Libra, por así decirlo, Libra pues, se supone que es una balanza. Entonces, ¿qué te van a decir? Pues eres una persona equilibrada, te gusta la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el símbolo de la justicia como una balanza. Pero es que no hay una balanza en el cielo. Entonces, bueno, y luego hay libras más capullos por ahí. Sí, es verdad. Que a uno le dicen te gusta la justicia. Uy, pues claro que sí, yo me encanta la justicia, ¿no? Está claro. Y si es que no lo vas a decir, ¿no? También es verdad. Oye, de todos modos estoy viendo que sí que se podría establecer, ¿no? Como una diferencia entre quienes, bueno, pueden leer el horóscopo, pero yo qué sé, casi como un pasatiempo, como una forma de leer algo, no lo sé, pero que realmente, aun leyéndolo, yo creo que no se lo cree, que le da igual, que le parece pues simplemente, voy a ver qué dice de mí, ¿no? Y otra cosa es ya gastar dinero para intentar que alguien que te lea el futuro te solucione un problema que normalmente además suele ser grave, porque ya has intentado solucionarlo por otra manera. Claro, hay una diferencia, ¿no? Sí, evidentemente, alguien puede leer el horóscopo que salen los periódicos simplemente por diversión, ¿no? Es que incluso ellos eso recomiendo a los oyentes que cuando compren un periódico que traiga con un horóscopo, pues no lean el suyo, echen las suertes y cojan uno al azar, a ver si les acierta o no les acierta, ¿no? Pues simplemente por jugar y por no dar importancia a algo que realmente pues que es trivial y que no tiene ninguna importancia, hay que sacarlo más allá. Evidentemente el problema viene cuando estas cosas, pues bueno, pues eso se utilizan, como has comentado, para intentar dar solución a problemas que tiene la gente, problemas de salud o económicos o del tipo que sean, que evidentemente es jugar con cosas serias desde un punto de vista ético. No se le dar esperanzas a una persona desamparada, es decir, no se puede jugar con esas cosas, no se puede, a una persona que a ti te ayuda de forma desmesurada no se puede jugar con, no, miras que según las estrellas todo va a ir bien y demás. En fin, o sea, porque aparte el problema le estás estafando, entonces ya es distinto. Sí, ya entra la mala fe ahí. Claro, hay que entender que ante situaciones adversas, es decir, habría que ponernos también en el papel de esas personas, ¿vale? Cuando todo te ha fallado, cuando estás contra la espada de la pared, pues a lo mejor lo intentas todo, ¿no? Y dices, bueno, quién sabe, ¿no? El típico quién sabe. Sí. Lo triste es que sí sabemos que, pues esto, la astrología, el tarot, todas las técnicas adivinatorias, pues evidentemente no funcionan. Si hubieran funcionado, pues nos sería mucho mejor. Pero evidentemente no. O sea, los desastres naturales pasan y nadie los predice. No te sale un astrólogo o un tarotista diciendo, oye, que va a haber un terremoto en Japón, que tengan cuidado. No, realmente pues sucede y bueno, pues tenemos que lidiar con ese tipo de cosas. Es cierto. Bueno, pues ya no tenemos más tiempo, Ismael, para hablar de esto que al final, hombre, intentamos quitarle hierro al asunto, pero sí que es verdad, y en este tono, como estabas diciendo, que hay personas que se ven realmente perjudicadas, ya no solo por los problemas que traen de por sí, sino por acudir a verdaderos estafadores. En este caso, pues abríamos la entrevista comentando esos programas nocturnos en televisión, pero ya vemos que, bueno, que los hay en todos sitios, en periódicos o a nivel particular también. Que esto es muy viejo, el arte de engañar, y que abundan estos casos, y era un poco la alerta que queríamos hacer ver a nuestros oyentes que han escuchado a Ismael Pérez, el director ejecutivo de ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que nos contaba estas cosas tan interesantes. Ismael, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Agus.